Hola amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del videoblog Distinto. Hoy quiero hablarles acerca del arte de preguntar y de la importancia que tiene hacer preguntas si queremos emprender. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Si hay algo que nos distingue del resto de los animales es que nos gusta cuestionarnos todo y sobre todo preguntarnos el porqué de cada una de las cosas. Hacernos preguntas y buscar las respuestas es uno de esos elementos que nos ha permitido emprender cosas que el resto de los animales, el resto de las demás especies no harían. Fíjense desde ese punto de vista que los grandes emprendedores, si se ponen a analizar, siempre han sido unos grandes preguntadores. Detrás de cualquier emprendedor, y podrán verlo conversando con él, siempre ha habido una persona inquieta, curiosa por querer saber más acerca del tema del emprendimiento y saber conocer cómo hacer las cosas. Se aprende mucho preguntando a las personas, sobre todo aquellas personas que son un referente validado en aquello que tú quieres emprender, aquellas personas que tienen una trayectoria, que son reconocidas. Y por eso es muy importante saber a quién debes preguntarle. Se trata, lógicamente, de un asunto de humildad y de hecho he dicho muchas veces que la humildad quizás es uno de los elementos principales para poder emprender. Nunca crean que se las saben todas, por mucho que ustedes sepan. Siempre hay alguien que sabe más que tú de ese tema. Solo debes saber dónde ubicarlo para aprender de él haciéndole las preguntas adecuadas. En mi experiencia, la mayoría de los emprendedores exitosos no suelen ser egoístas al momento de contestar las interrogantes. Por el contrario, los emprendedores exitosos sienten que tienen la obligación moral de ayudar a otros emprendedores ante cualquier duda que tengan. Sienten que tienen que devolverle a la sociedad todo aquello que les ha dado y que ahora es el momento de convertirse ellos en maestros del emprendimiento. Si tienen dudas sobre algo al emprender, el mejor consejo que les puedo hacer es que pregunten todas las dudas que ustedes tengan, pero eso sí, búsquense a la gente adecuada para hacerle esas preguntas. Aunque crean que se las saben todas, que tienen todas las respuestas, porque bien sea que lo han leído en un libro, a lo mejor han hecho un curso, siempre es necesario profundizar e ir más allá. El arte de preguntar nos va a permitir justamente ir más allá de ese ámbito de conocimientos que nosotros tenemos. Que aquello que usted cree que sabe no lo detenga nunca a querer saber más. Que el aprendizaje nunca se detenga, nunca se pare por aquello que usted ya conoce. He visto mucha gente que llega y dice, no, yo para qué voy a ver esta charla, para qué voy a ver este videoblog, para qué voy a leer este libro si eso ya lo sé, si eso yo ya lo estudié. Sin embargo, siempre todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, más si hacemos aquellas preguntas de aquellas cosas que no hemos profundizado y que creemos que sabemos o que dominamos, pero hay mucho más detrás de eso. Haga que su existencia siempre sea un constante afán de conocimiento. Este es el espíritu que todo emprendedor tiene. De esta manera tendrá siempre la libertad que solo el pensamiento libre y curioso le puede dar a usted. Sean curiosos, no se queden con las dudas. No hay mejor forma de aprender, lo hemos visto, que a través de la experiencia. El típico método empírico basado en el ensayo y el error. Lógicamente, muchos dicen, ¿para qué voy a aprender antes de emprender? Primero emprendo y luego voy aprendiendo en base a los errores. Eso está bien y eso funciona. Quizás es el método mejor de aprendizaje, porque no hay nada mejor que cometer un error y darse cuenta de ese error para no volver a cometerlo. Pero existe una forma de aprender que es mucho mejor sin pasar por esos tropiezos y errores. Ese método consiste sobre todo en saber preguntar. Por eso les digo yo a la gente que la peor pregunta que existe es aquella que no se hace. No tengan miedo a preguntar, no les dé vergüenza preguntar. Hoy en día vemos mucho en la juventud de qué pena, qué dirán. O sea, toda la información nos viene digerida y no hacemos las preguntas, no nos cuestionamos esa información que nos está llegando, sobre todo en el mundo tecnológico. Es tonto no preguntar. Cuando tengamos una duda o no estemos seguros de algo que nos inquieta y nos ha despertado nuestra curiosidad, lo mejor que podemos hacer es buscarse a esas personas, a esos referentes y preguntarle para que nos aclaren las dudas. El problema es que la educación tradicional generalmente no nos alienta a preguntar y querer saber más. Pues para un mal profesor es muy laborioso y fastidioso tener a un alumno que pregunta continuamente. Fíjense que una de las características de un buen maestro, más que un profesor, un buen maestro, un buen guía, es una persona que le gusta que le hagan preguntas. De hecho, uno sabe que el alumno está interesado y está motivado porque te hace preguntas. Muchas veces ocurre que hacemos preguntas sin pensar demasiado. A veces preguntamos cosas
que nosotros mismos ya sabemos la respuesta. Eso no está mal. Fíjense, no sé si les ha pasado que cuando preguntamos algo y reflexionamos sobre eso que hemos preguntado, nos damos cuenta que en efecto ya sabíamos la respuesta. Y después dices, oye, ¿para qué lo pregunté? Bueno, porque querías ver otro punto de vista, quizá porque querías validarlo, querías reafirmar y saber que efectivamente el conocimiento que tenías tenía que ser comprobado por otra persona con mayor experiencia, con mayor trayectoria que tú. En general, cuando nos cuestionamos y preguntamos algo, siempre necesitamos a alguien que nos responda a nuestras interrogantes. Esto es algo que nos han enseñado. Nos han educado en un sistema en el que preguntar y responder están unidos. Es decir, tiene que haber alguien que pregunta y alguien que responde. Creemos que ambos sistemas son necesarios. No obstante, a veces pasa, no sé si a ustedes les ha ocurrido, a mí me pasa mucho, sobre todo en mi experiencia, de que muchas veces nos hacemos preguntas a nosotros mismos y esas preguntas nosotros somos los únicos que podemos responderlas. Saber hacer esas preguntas trascendentales, inteligentes a nosotros mismos es fundamental porque a veces nosotros mismos somos nuestros propios maestros y los únicos que le podemos dar respuesta y significado a esto. Esto es un poco lo que nos enseña la filosofía, hacernos aquellas preguntas. Quizá la mejor pregunta muchas veces que podemos hacernos es aquella en la que nadie sabe la respuesta. Incluso a lo mejor nosotros mismos ni siquiera sabemos cómo responderla. ¿Por qué? Porque esta pregunta nos obliga a pensar y a reflexionar. Es necesario, sobre todo, no aceptar dogmas y seguir cuestionando todo lo que hemos aprendido y lo que nos han dicho. Pues de cada respuesta que obtengamos de una pregunta que hagamos, surgirán nuevas preguntas que bien merecen ser respondidas, y eso es lo que nos alienta a convertirlos en unos grandes investigadores. El emprendedor de por sí, por naturaleza, es un gran curioso, un gran investigador, y para ser un buen investigador tienes que saber hacer las preguntas adecuadas. A mí, por lo menos en particular, me encanta que los alumnos me hagan muchas preguntas inteligentes. Para mí, preguntar es sinónimo de humildad y de inteligencia, dos factores fundamentales si quieres emprender y tener éxito en la vida. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer algo, de emprender cualquier cosa en nuestra vida? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a lo desconocido. Como no sabemos ni conocemos a lo que nos vamos a enfrentar, pues sencillamente lo que hacemos es dejarlo así, aunque se nos venga una idea genial. Y ahí es donde viene la cuestión de, si tienes una idea, pregunta y mira a ver hasta qué punto realmente puedes realizarla. Prepárate para eso y la mejor forma de prepararse es preguntando. Hoy en día, con la tecnología actual, es muy fácil hacer preguntas y obtener buenas respuestas. Simplemente lo colocas a veces en Google y puedes obtener esa respuesta. Como yo siempre digo, lo peor que te puede pasar cuando, en caso que vayas a preguntar algo, es que no te respondan. Y si no te responde esa persona, pues no pasa nada. Por eso aquí viene una habilidad también muy importante que tiene que tener un emprendedor. Para poder encontrar las respuestas adecuadas, debes tener paciencia y sobre todo mucha perseverancia. Yo digo que es un poco como los médicos. Cuando vamos a que nos hagan un diagnóstico, no podemos quedarnos solo con ese diagnóstico, tenemos que ir a otros médicos y validar también. Lo mismo pasa con las preguntas y las respuestas. Tenemos que validarlas, no podemos quedarnos con la primera que nos diga, por ejemplo, Google, o que nos diga una persona nos dé esa respuesta, porque a lo mejor esa respuesta es equivocada. Yo quiero emprender, ¿me pueden ayudar? Busquen a las personas, estén donde estén, no importa dónde se encuentren, estén viajando, estén en un aeropuerto, estén caminando, se encuentren con alguien. Hay que preguntar mucho. Hablen con cada persona que conozcan. Incluso cuando vean un emprendedor que ha tenido éxito, vayan hasta el lugar. Díganle que ustedes quieren emprender, que tienen dudas, que tienen interrogantes. Lo máximo que puede decir es que no los puede atender o que no tiene tiempo, pero generalmente la gente, los emprendedores, suelen ser bastante generosos al momento de brindar respuestas y ayudar a la gente que quiere emprender. Pregunten a la gente les gusta en general dar consejos. Pregunta qué te recomendarían, qué harían ellos en tu lugar, qué es lo mejor que ellos consideran en base a su experiencia. Hagan un listado de todas aquellas interrogantes y preguntas que ustedes necesitan para poder emprender y busquen a las personas adecuadas para que se las respondan. Después de que pregunten, deben aprender aquello que funciona y lo que no funciona, y la mejor forma de aprenderlo es ponerlo en práctica. Cuando tú lo pones en práctica, lo validas y ahí se convierte en un aprendizaje. Y ahí ves hasta qué punto la calidad de las respuestas que tú obtuviste y te funcionan a ti, porque puede ser que a lo mejor esa respuesta que te están dando funcionó bien para él, pero no funcionó para ti y tú tienes que adaptarlo.
Eso sí, es muy importante que se aseguren de saber a quién le preguntan. Validen la calidad del maestro. Es muy importante. Hoy en día tenemos muchos falsos profetas, como les he dicho, y señores, no hay nada que haga más daño que una mala respuesta que te den y que tú creas ciegamente en ello. Yo creo que pasa mucho este fenómeno, ahora lo estamos viendo con lo de las redes sociales, cuando la información que nos quieren transmitir a veces ya está predigerida y de esa manera nosotros no nos la cuestionamos y nos vamos por la primera opinión que nos dan. A veces resulta que le preguntamos a un falso profeta y resulta que la respuesta que nos da nos puede hacer muchísimo daño. Por lo tanto, no se queden solamente con la opinión de una persona, valídenla con otras personas, como les digo, y finalmente saquen sus propias conclusiones. Recuerden sobre todo que hoy ustedes son los alumnos que preguntan, pero mañana ustedes serán el maestro que responderá a esas preguntas y guiará a otros. Y esa es la idea, ese es el círculo de la vida. Hoy soy alumno, mañana soy maestro. Y siempre somos maestros con nuestros hijos, con la gente que nos rodea. Entonces es muy, muy importante, señores, que no tengan miedo a preguntar. Pregunten. El arte de preguntar quizás es una de las mejores formas de saber cómo emprender. Bueno, espero que les haya gustado, que reflexionen sobre esto, sobre todo que hagan muchas preguntas y yo también estoy a la orden para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer en este videoblog. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima entrega del videoblog distinto.